¿Alguna vez imaginaste cómo un niño de 12 años podría salvar a 142 personas en un avión a punto de estrellarse? Esta historia real te dejará sin aliento. ¿De qué ciudad estás viendo este video? Déjalo en los comentarios, suscríbete a nuestro canal y dale like si quieres descubrir cómo un niño de origen humilde se convirtió en el héroe más inesperado de los cielos brasileños. Pedro Santos apretó el cinturón de seguridad con manos temblorosas de emoción, sus ojos de 12 años brillando como nunca. Antes, el asiento 23A del vuelo 29-37 a Recife sería su hogar durante las próximas 2 horas. Las primeras 2 horas de su vida en un avión de verdad. Su camisa lavada tantas veces que ya había perdido el color original y los tenis remendados con pegamento contrastaban drásticamente con el ambiente impecable de la aeronave. «No puedo creer que lo conseguimos, mamá», susurró a la mujer sentada a su lado, cuyas manos ásperas de tantos años lavando ropa ajena delataban una vida de trabajo arduo. «¿Estamos realmente volando?». Doña Conceição sonrió, cansada pero con orgullo en los ojos. Durante 3 años había guardado monedas en una lata debajo de la cama, contando cada centavo como si fuera un tesoro. La iglesia local y la rifa organizada por los vecinos del barrio Jardín Esperanza habían completado el milagro. Pedro presionó su nariz contra la ventanilla ovalada. Desde que tenía memoria, los aviones habían sido su obsesión. Mientras otros niños soñaban con ser futbolistas o superhéroes, él memorizaba modelos de aeronaves, sistemas de navegación y protocolos de emergencia. Los libros que su padre, ya fallecido, traía del aeropuerto de Congonhas, donde trabajaba como guardia de seguridad, eran su mayor tesoro. «Señor, perdone». La voz de Pedro se quebró mientras intentaba llamar la atención del hombre de traje impecable sentado en el pasillo, 2 filas adelante. «Creo que hay un tornillo suelto en la cubierta del motor izquierdo». Ricardo Méndez, CEO de Méndez Aviation, giró su cabeza con fastidio evidente. Su día ya era suficientemente malo. Un error en su reserva lo había relegado a clase económica, rodeado de gente común que no paraba de mirarlo como si fuera una celebridad. «¿Disculpa?», preguntó con tono condescendiente, ajustándose el reloj de platino en su muñeca. «En el motor izquierdo», insistió Pedro señalando hacia la ventanilla. «La cubierta tiene un tornillo suelto. Lo vi cuando estábamos embarcando». Ricardo Méndez miró al niño de arriba. Abajo, ropa gastada, zapatos viejos, ese acento típico de las favelas, y pretendía darle lecciones a él, dueño de la tercera mayor empresa aeronáutica del país. «Niño, ¿sabes quién soy yo?», sonrió con arrogancia. «Construyo aviones como este. Vuelo en ellos desde antes que nacieras. ¿De verdad crees que puedes enseñarme algo sobre aviación?». La risa burlona de Ricardo hizo que varios pasajeros voltearan a mirar. Pedro sintió que sus mejillas ardían de vergüenza. Doña Conceição apretó su mano, dándole fuerzas. «Vuelve a tus juguetes y déjanos a los adultos en paz», concluyó Ricardo, girándose hacia el frente y poniéndose sus auriculares de ruido cancelado. Pedro se hundió en su asiento, con un nudo en la garganta, pero sus ojos volvieron instintivamente hacia la ventanilla, hacia aquel tornillo que vibraba cada vez más fuerte mientras el avión aceleraba por la pista. 30 minutos después, el destino demostraría que, a veces, las manos más pequeñas son las únicas capaces de sostener el peso del cielo. Ricardo Méndez detuvo la llamada con su jefe de operaciones cuando las turbulencias comenzaron. No eran las típicas sacudidas que todo viajero frecuente conoce, sino algo diferente, un temblor metálico que reverberaba por toda la cabina. Instintivamente, sus ojos buscaron por la ventanilla, pero desde su asiento solo podía ver nubes y un pedazo de ala. Un estallido ensordecedor sacudió la aeronave. Las mascarillas de oxígeno se desprendieron mientras el avión se inclinaba bruscamente hacia la izquierda. Los gritos de pánico no tardaron en llenar la cabina. «Pasajeros, mantengan la calma y ajusten sus mascarillas de oxígeno», sonó la voz temblorosa de la azafata por el intercomunicador. Pedro no necesitó mirar para saber qué había ocurrido. La cubierta del motor izquierdo se había desprendido, siendo succionada por la turbina. La explosión
Había sido inevitable. Sus pequeñas manos se aferraron a los reposabrazos mientras su mente procesaba a velocidad vertiginosa las posibles consecuencias. Fragmentos metálicos podrían haber impactado el fuselaje, dañado cables, comprometido sistemas hidráulicos. Doña Conceição rezaba en voz baja, un rosario apretado entre sus dedos callosos. A su alrededor, el caos. Maletas caídas, bebés llorando, oraciones desesperadas. La azafata Luisa apareció tambaleándose por el pasillo, agarrándose a los asientos para mantener el equilibrio en el avión que seguía perdiendo altitud. ¿Hay algún piloto entre los pasajeros? Ha habido una emergencia en la cabina. Su voz intentaba mantener la calma profesional, pero el terror en sus ojos era evidente. El silencio que siguió fue atronador. Nadie se movió. Pedro miró a su madre. Toda su vida había soñado con volar. Había memorizado cada página de los manuales. Había pasado miles de horas en simuladores gratuitos de la biblioteca municipal. Pero ahora, cuando su conocimiento podría ser útil, el miedo lo paralizaba. «Hijo», susurró doña Conceição, como si pudiera leer sus pensamientos. No añadió nada más, pero sus ojos transmitían un mensaje claro. «Si puedes ayudar, debes hacerlo». Pedro levantó lentamente su mano temblorosa. Yo conozco los sistemas de este Boeing», dijo con voz apenas audible. Luisa lo miró desconcertada. «¿Eres piloto?» «No, señora. Nunca he pilotado un avión real», admitió Pedro, sintiendo todas las miradas sobre él. «Pero he estudiado cada componente de este modelo. Tengo más de 2000 horas en simuladores y conozco todos los procedimientos de emergencia de memoria». Una risa amarga interrumpió el momento. Ricardo Méndez se había puesto de pie, su traje impecable ahora manchado de café derramado durante la turbulencia. «¿Es una broma? Vamos a confiar nuestras vidas a un niño de favela porque dice que ha jugado a videojuegos de aviones». Luisa miró desesperadamente alrededor, buscando a alguien, cualquiera, que pudiera ofrecer una alternativa mejor, pero solo encontró rostros paralizados por el miedo. «Los pilotos están inconscientes», explicó con voz quebrada. «Fragmentos de metal atravesaron la puerta de la cabina. El copiloto está gravemente herido y el capitán…» No necesitó terminar la frase. La situación era clara. O encontraban a alguien que pudiera tomar los controles, o los 142 pasajeros a bordo se estrellarían en cuestión de minutos. Pedro se levantó, sus piernas amenazando con fallarle. «Por favor, déjeme intentarlo. He estudiado específicamente qué hacer en caso de pérdida de motor y fallo de sistemas». Luisa dudó solo un segundo antes de asentir. No había tiempo para debates. «El chico viene conmigo», dijo con autoridad, «y necesitamos a alguien que conozca de sistemas hidráulicos. El panel de control muestra fallos en el sistema secundario». Para sorpresa de todos, doña Conceição se puso de pie. «Trabajé 15 años manteniendo sistemas hidráulicos industriales antes de dedicarme a lavar ropa». Ricardo Méndez observó atónito cómo madre e hijo seguían a la azafata hacia la cabina. Algo dentro de él, una mezcla de vergüenza y terror, lo impulsó a seguirlos. «Esperen», gritó. «Soy Ricardo Méndez, dueño de Méndez Aviation. Tengo una pista privada en Campinas, a unos 80 kilómetros de aquí. Si pueden mantener el avión en el aire, puedo guiarlos hasta allí». Pedro lo miró fijamente sin rastro de rencor en sus ojos. En ese momento no eran un niño pobre y un empresario millonario. Eran simplemente seres humanos suspendidos entre el cielo y la tierra, con 140 vidas más, dependiendo de sus decisiones. «Vamos a necesitar toda la ayuda posible», dijo Pedro con una madurez que desconcertó a Ricardo. «El tiempo se acaba». Mientras avanzaban hacia la cabina, el avión se sacudió violentamente otra vez. Por la ventanilla, Pedro pudo ver que el motor derecho comenzaba a sobrecalentarse, emitiendo un resplandor anaranjado preocupante. En el horizonte, nubes de tormenta se acercaban amenazadoramente. El verdadero desafío apenas comenzaba. La cabina de mando era un caos de luces rojas parpadeantes y alarmas estridentes. El cuerpo inconsciente del copiloto
había sido trasladado cuidadosamente a la primera fila de asientos, mientras el capitán, con una herida en la cabeza, respiraba con dificultad en su silla. El olor a plástico quemado y combustible impregnaba el aire. Pedro se quedó inmóvil por un segundo, abrumado. Una cosa era estudiar los paneles de control en libros y simuladores, y otra muy distinta, enfrentarse a la realidad de una cabina dañada, con la vida de 142 personas dependiendo de sus pequeñas manos. «Dios mío», susurró doña Conceição a su espalda. Ese susurro maternal lo devolvió a la realidad. Pedro respiró profundamente y avanzó hacia el asiento del piloto. Sus zapatillas gastadas apenas tocaban el suelo cuando se sentó. «Necesito que alguien me ayude a ajustar los pedales y el asiento», dijo con voz sorprendentemente firme. «No alcanzo correctamente los controles». Ricardo, aún procesando la situación surrealista, se adelantó y ajustó el asiento del capitán. «¿Sabes realmente lo que estás haciendo?», preguntó esta vez sin arrogancia, solo con genuina preocupación. «Lo primero es estabilizar el avión», respondió Pedro, colocándose los auriculares demasiado grandes para su cabeza. «Estamos perdiendo altitud demasiado rápido y el motor derecho está sobrecalentándose por la sobrecarga». Sus manos se movieron por el panel con precisión asombrosa, desactivando alarmas, verificando sistemas. Para Ricardo, que conocía los entresijos del negocio aeronáutico pero no pilotaba, los movimientos del niño parecían los de un profesional experimentado. «Mamá, necesito que revises los indicadores del sistema hidráulico secundario», indicó Pedro, señalando un panel lateral. «Creo que la explosión dañó algunas líneas». Doña Conceição se acercó al panel, sus ojos entornándose mientras estudiaba los indicadores. Sus manos, encallecidas por años de trabajo duro, recorrieron los interruptores con sorprendente familiaridad. «El circuito 2 está completamente roto», confirmó, «y el principal está perdiendo presión. Tenemos que desviar el flujo para mantener el control de las superficies de vuelo esenciales». Ricardo observaba la escena con incredulidad. La mujer, que probablemente limpiaba casas como la suya, estaba hablando de sistemas hidráulicos avanzados con la naturalidad de un ingeniero. «El lago Ibirapuera está a unos 20 minutos en nuestra ruta actual», dijo Ricardo, consultando su teléfono. «Mi pista en Campinas está a 40 minutos más allá, si logramos mantener este rumbo». Pedro asintió, concentrado en mantener el avión nivelado. El horizonte artificial oscilaba peligrosamente, y cada ajuste en los controles requería toda su fuerza. «Necesito comunicarme con control de tráfico aéreo», dijo. «Señor Méndez, ¿puede ayudarme con la radio mientras mantengo el control manual?». La formalidad con que el niño lo trataba en medio de semejante crisis hizo que algo se removiera en el interior de Ricardo. ¿Cuántas veces había menospreciado a personas como Pedro y su madre, asumiendo que nada valioso podía venir de gente sin educación formal, sin recursos, sin sus privilegios? «Por supuesto», respondió, ajustándose los auriculares del copiloto. Mientras establecían contacto con la torre de control, Luisa regresó a la cabina. «Los pasajeros están asustados pero controlados», informó. «Les he dicho que tenemos un piloto asistente a los mandos». No mencionó que dicho piloto era un niño de 12 años. Pedro miró por la ventanilla. Nubes de tormenta se acercaban rápidamente por el oeste y el motor derecho emitía un resplandor cada vez más intenso. El indicador de combustible mostraba una fuga lenta pero constante. «No llegaremos a Campinas», dijo finalmente, tras hacer cálculos mentales. «No con un motor, sistemas hidráulicos comprometidos y esa tormenta acercándose». Ricardo sintió que su estómago se contraía. «¿Qué opciones tenemos?». Pedro estudió los instrumentos un momento más, su mente procesando variables, ángulos, velocidades y riesgos con una claridad impropia de su edad. «Tendremos que intentar un aterrizaje de emergencia en el lago Ibirapuera», dijo finalmente. «Podemos usar el efecto suelo sobre el agua para ganar sustentación extra en el tramo final y luego intentar alcanzar la orilla». Ricardo palideció. Las probabilidades de sobrevivir a semejante maniobra eran mínimas incluso para un piloto experimentado. «¿Estás seguro?»,
preguntó, mirando directamente a aquellos ojos infantiles que, paradójicamente, reflejaban la determinación de un adulto. No, señor, respondió Pedro con honestidad, pero es nuestra mejor opción. Para cuando lleguemos a Campinas, habremos perdido demasiada altura y posiblemente el control direccional. Desde su rincón, doña Conceizão observaba a su hijo con una mezcla de terror y orgullo indescriptible. El niño que había criado solo, lavando ropa ajena para pagar los libros que tanto amaba, ahora tenía el destino de 142 personas en sus manos. «Dios está contigo, hijo», dijo simplemente. Pedro asintió, sus manos pequeñas firmemente aferradas a los controles mientras el avión se adentraba en la primera línea de turbulencias. Mientras el avión se abría paso entre turbulencias cada vez más violentas, la mente de Pedro viajó brevemente al pasado. Se vio a sí mismo de 5 años, sentado en las rodillas de su padre en el pequeño apartamento del barrio Jardim Esperanza. João Santos, con su uniforme de seguridad del aeropuerto de 1900, con goñas todavía puesto, le mostraba fotografías de aviones en un libro desgastado. «Este es un Boeing 7C-37, el caballo de batalla de los cielos», explicaba con orgullo, como si hablara de una obra de arte. «Algún día, Pedro, tú volarás en uno de estos». Su padre nunca había pilotado. Su educación limitada apenas le había permitido conseguir el trabajo de guardia de seguridad, pero amaba los aviones con pasión casi religiosa y había transmitido ese amor a su único hijo. Cuando João murió, repentinamente de un infarto 3 años atrás, Pedro había canalizado todo su dolor en estudiar cada libro, revista y manual de aviación que pudiera encontrar. La biblioteca pública y su viejo ordenador donado se convirtieron en su refugio, mientras su madre trabajaba turnos dobles lavando ropa para mantenerlos a flote. Un trueno especialmente violento lo devolvió al presente. El avión se sacudió como si fuera de papel. «Estamos entrando en la tormenta», informó a los demás en la cabina. «Voy a intentar descender por debajo de la base de las nubes para evitar lo peor, pero tendremos más turbulencia». Ricardo observaba al niño, fascinado por su compostura. Él mismo, con toda su riqueza y poder, se sentía completamente inútil en este momento. «¿Cómo aprendiste todo esto?», preguntó finalmente, mientras ayudaba a doña Conceizão a reconectar un panel del sistema hidráulico. Pedro no apartó los ojos de los instrumentos mientras respondía. «Mi papá trabajaba en Congonhas, traía libros viejos, de aviación que encontraba o que los pilotos le regalaban». Una leve sonrisa apareció en su rostro tenso. «Cuando murió, prometí que algún día volaría de verdad. No exactamente así, pero...» Su voz se apagó cuando una alarma comenzó a sonar. El motor derecho estaba alcanzando temperaturas críticas. «Tenemos que reducir potencia o perderemos el otro motor», dijo, ajustando los controles. Doña Conceizão se acercó a su hijo y puso una mano en su hombro. «Tu padre estaría tan orgulloso», susurró. Por un momento, todos en la cabina compartieron ese espacio íntimo, ese recuerdo de un hombre que nunca habían conocido, pero cuyo legado estaba potencialmente salvando sus vidas. La voz de la torre de control interrumpió el momento. «Vuelo 2937. Confirmamos autorización para intento de aterrizaje de emergencia en coordenadas enviadas. Equipos de rescate están en camino. Reporta altitud y combustible». Ricardo tomó los auriculares, permitiendo a Pedro concentrarse en los controles cada vez más difíciles de manejar. «Torre, aquí vuelo 2937. Altitud 9000 pies descendiendo. Combustible para aproximadamente 35 minutos. Motor izquierdo perdido. Motor derecho comprometido. Sistemas hidráulicos funcionando al 40% de capacidad». La respuesta de la torre fue breve y grave. «Entendido, 2937. Dios los acompañe». La cabina de pasajeros se había convertido en un extraño santuario de oraciones susurradas y manos entrelazadas. Luisa, la azafata, regresó a la cabina de mando con noticias mixtas. «Los pasajeros están sorprendentemente calmados considerando las circunstancias», informó, «pero algunos han visto por las ventanillas que el motor derecho está echando humo. Están preguntando quién está pilotando».
Ricardo intercambió miradas con doña Conceição. ¿Cómo reaccionarían los pasajeros al saber que sus vidas dependían de un niño de 12 años? «Diles la verdad», dijo Pedro, sorprendiendo a todos. Su voz sonaba mayor, como templada por la responsabilidad que cargaba. «Si no lo logramos, al menos merecen saber quién lo intentó». Luisa asintió, impresionada por la madurez del niño. «Les diré». Mientras la azafata regresaba a la cabina de pasajeros, Pedro continuaba luchando con los controles. Cada minuto que pasaba, el avión se volvía más difícil de manejar. El sistema hidráulico principal había fallado completamente, dejándolo solo con el respaldo parcial que doña Conceição había logrado improvisar. «¿Puedes ver el lago?», preguntó Pedro a Ricardo, quien escrutaba el horizonte a través del parabrisas de la cabina. «Todavía no, espera, creo que sí. A las 2 en punto, unos 10 kilómetros». Pedro intentó girar suavemente en esa dirección, pero los alerones respondieron con lentitud alarmante. El avión se inclinó demasiado, provocando que los objetos sueltos en la cabina rodaran hacia un lado. «El controlador lateral no responde correctamente», exclamó, luchando con el timón. Doña Conceição se movió rápidamente hacia el panel de sistemas. «La presión está cayendo en el circuito 3», informó. «No tendremos control lateral en pocos minutos». Ricardo, viendo la gravedad de la situación, tomó una decisión. «Mi pista en Campinas tiene equipos de emergencia, extinción de incendios, todo. Si crees que podemos aguantar 20 minutos más, preferiría intentar llegar allí que arriesgarnos en el lago». Pedro calculó mentalmente sus opciones, evaluando cada variable como un piloto experimentado. El lago era mi plan porque no estaba seguro de mantener el control por tanto tiempo, explicó. Pero si su pista tiene mejor equipamiento de emergencia, dudó. El peso de la decisión claramente visible en su rostro infantil. Ricardo se inclinó hacia él, hablándole no como un niño, sino como al piloto que tenía sus vidas en sus manos. «Pedro, confío en tu juicio. Si crees que el lago es más seguro, iremos al lago. Si crees que podemos llegar a Campinas, lo intentaremos». Fue quizás el primer momento en la vida de Ricardo Méndez en que había tratado a alguien de 1900, posición social inferior como a un igual, con genuino respeto. La ironía de que fuera un niño de 12 años no se le escapaba. Pedro miró los instrumentos una vez más, luego el horizonte, donde podía distinguirse ya el contorno del lago Ibirapuera. «Intentaremos llegar a Campinas», decidió finalmente. «Pero volaremos sobre el lago en nuestro camino, por si necesitamos intentar un amerizaje de emergencia». Ricardo asintió y contactó inmediatamente con su equipo en Campinas para preparar la pista. Doña Conceição apretó el hombro de su hijo. Una silenciosa comunicación entre madre e hijo que transmitía todo su orgullo y amor. A través de los altavoces de la cabina de pasajeros, la voz de Luisa informaba a los viajeros sobre quién exactamente estaba al mando del avión. Un murmullo de incredulidad recorrió la aeronave, seguido por un silencio sepulcral que reflejaba la gravedad de su situación. El cielo afuera se oscurecía. La tormenta se acercaba. Ricardo Méndez nunca había sido un hombre introspectivo. A sus 45 años, había construido un imperio aeronáutico basado en decisiones rápidas, agresividad en los negocios y una absoluta confianza en su superioridad. Nunca se había detenido a cuestionar sus prejuicios, sus desprecios automáticos hacia quienes consideraba inferiores por nacimiento o circunstancias. Ahora, observando a un niño con zapatos remendados luchar por salvar 142 vidas, incluida la suya, sentía que algo fundamental se resquebrajaba dentro de él. «Tenemos un problema», anunció Pedro interrumpiendo sus pensamientos. «El radar meteorológico muestra una célula de tormenta severa directamente en nuestra ruta a Campinas. En el panel, una mancha roja pulsante indicaba precisamente lo que ninguno quería ver. Una tormenta eléctrica de alta intensidad. ¿Podemos rodearla?», preguntó Ricardo. Pedro negó con la cabeza. «No con nuestra maniobrabilidad limitada, y desviarnos significaría consumir más combustible del que tenemos». Doña Conceição, quien había estado monitoreando constantemente los sistemas hidráulicos, intervino. «El sistema de respaldo está fallando.
La presión cae un 2% cada minuto. La situación empeoraba por momentos. El avión, herido y con sus sistemas vitales comprometidos, ahora debía enfrentarse además a una tormenta severa. Pedro respiró profundamente, sus pequeños hombros cargando un peso invisible. «Tendremos que atravesarla», dijo finalmente. «Volaremos lo más bajo posible para minimizar las turbulencias, pero no podemos evitarla». Ricardo sintió una oleada de pánico. Como empresario del sector, conocía perfectamente los peligros de volar un avión dañado a través de una tormenta eléctrica. «¿Estás seguro?». Pedro lo miró directamente, sus ojos mostrando una madurez desconcertante. «No, señor Méndez, no estoy seguro de nada. Estoy tomando decisiones basadas en lo que sé, en lo que he estudiado. Pero nunca he volado un avión real hasta hoy. Y ciertamente nunca he llevado un Boeing dañado a través de una tormenta». La honestidad brutal del niño, lejos de aumentar el miedo de Ricardo, le infundió un extraño sentido de confianza. Este niño no pretendía ser más de lo que era, simplemente estaba dando todo lo que tenía. «En ese caso», dijo Ricardo, colocando una mano en el hombro del pequeño piloto, «atravesemos esa tormenta juntos». Luisa regresó a la cabina con noticias de los pasajeros. «Están rezando por el niño», informó. «Algunos están escribiendo notas para sus familias, pero la mayoría está rezando por Pedro». Doña Conceizão sintió que las lágrimas inundaban sus ojos. Su hijo, a quien tantas veces había visto discriminado por su condición social, por sus ropas humildes, por su dirección en un barrio marginado, ahora era el centro de las esperanzas y oraciones de personas que en circunstancias normales ni siquiera lo habrían mirado. «Prepárense para turbulencia severa», advirtió Pedro mientras el avión se aproximaba al borde de la tormenta. «Y recen para que el motor aguante». Los primeros embates de la tormenta sacudieron la aeronave como si fuera un juguete. Lluvia torrencial golpeaba el parabrisas, dificultando la visibilidad. Los relámpagos iluminaban esporádicamente el cielo oscurecido, revelando formaciones nubosas que parecían monstruos acechantes. Pedro luchaba con los controles, cada sacudida amenazando con arrancar el timón de sus pequeñas manos. Su frente estaba perlada de sudor, sus nudillos blancos por el esfuerzo. Un relámpago particularmente cercano iluminó la cabina con luz cegadora. Segundos después, un trueno ensordecedor sacudió el avión. «¡Nos alcanzó un rayo!», gritó doña Conceizão. Las luces de la cabina parpadearon y varios sistemas electrónicos se reiniciaron. Por un momento aterrador, los controles no respondieron en absoluto. «Sistemas primarios caídos», exclamó Pedro, cambiando rápidamente a controles manuales. «Estamos volando a ciegas». Ricardo en ese momento hizo algo que nunca había hecho en toda su vida adulta. Rezó, no por él mismo, sino por el niño cuyas manos temblorosas eran lo único entre todos ellos y el desastre. La oscuridad en la cabina duró apenas unos segundos, pero parecieron eternos. Cuando los sistemas de emergencia se activaron, bañando el espacio con luz roja, la situación había empeorado drásticamente. «Hemos perdido la mayoría de los instrumentos electrónicos», informó Pedro, su voz tensa pero controlada, «y el sistema hidráulico de respaldo está completamente agotado». Ricardo observaba al niño con una mezcla de terror y admiración. ¿Cómo podía mantener la calma en semejantes circunstancias? «¿Qué significa eso exactamente?», preguntó, aunque temía conocer la respuesta. «Significa que tenemos control manual limitado», explicó Pedro, «y prácticamente nula asistencia electrónica». Doña Conceizão se acercó al panel central, sus manos expertas moviéndose entre cables y conexiones. «Puedo intentar restablecer parte del sistema hidráulico, derivando presión del circuito. Auxiliar», sugirió. «Pero necesitaré herramientas». Luisa, quien había permanecido en la cabina durante la crisis, reaccionó inmediatamente. «Hay un kit de herramientas de emergencia bajo el asiento del capitán». Mientras doña Conceizão trabajaba frenéticamente con las herramientas improvisadas, Ricardo notó algo extraño en Pedro. El niño miraba fijamente un punto en el panel de instrumentos, sus ojos llenos de concentración casi sobrenatural. «¿Qué estás haciendo?»,
preguntó finalmente. Contando, respondió Pedro sin desviar la mirada. Estoy contando segundos para calcular nuestra velocidad y altitud aproximada sin instrumentos. Ricardo parpadeó, asombrado. Este niño estaba literalmente recurriendo a cálculos mentales para pilotear un avión comercial a través de una tormenta sin instrumentación adecuada. ¿Cómo es posible que sepas hacer eso? Pedro esbozó una leve sonrisa, la primera desde que había entrado en la cabina. Mi padre me enseñó que los primeros pilotos volaban. Así, contando, sintiendo el avión, escuchando el motor, antes de toda esta tecnología, un relámpago iluminó el rostro concentrado del niño, revelando una expresión que mezclaba el terror natural con una determinación sobrehumana. En los simuladores de la biblioteca pública, a veces practicaba con los instrumentos apagados, continuó. Los otros niños se burlaban de mí por eso. Ricardo sintió una punzada de culpa. ¿Cuántas veces él mismo había desestimado el talento nacido en la adversidad? ¿Cuántos potenciales brillantes habrían pasado frente a él, invisibles por su arrogancia y prejuicios? La voz de doña Conceizao interrumpió el momento. Lo tengo. He conseguido desviar presión del sistema de oxígeno para estabilizar el hidráulico principal. Pedro asintió agradecido. Bueno, mamá, eso nos dará un poco más de control, pero tendremos que racionar el oxígeno si perdemos altitud. La tormenta continuaba azotando el avión, cada sacudida amenazando con desintegrar la maltrecha aeronave. A través de breves claros entre las nubes, Pedro pudo distinguir el contorno del lago Ibirapuera. Estaban a mitad de camino hacia Campinas. Fue entonces cuando el motor derecho emitió un sonido metálico aterrador, seguido por una fluctuación violenta en la potencia. «El motor está fallando», exclamó Pedro luchando por mantener el control. Ricardo miró por la ventanilla. Efectivamente, el único motor funcional ahora emitía llamaradas irregulares. «¿Podemos llegar a Campinas?», preguntó sabiendo ya la respuesta. Pedro evaluó la situación rápidamente, sus ojos moviéndose entre los pocos instrumentos funcionales y el horizonte cada vez más oscuro. «No», respondió con franqueza. «Con el motor comprometido, no llegaremos más allá del lago». La decisión quedó clara sin necesidad de más palabras. Tendrían que intentar el amerizaje de emergencia, una maniobra que incluso los pilotos más experimentados consideraban extremadamente peligrosa. Ricardo contactó con la torre de control y con su equipo en Campinas, informando del cambio de planes. Los equipos de rescate serían redirigidos al lago. «Pedro», dijo Ricardo, colocando una mano en el hombro del niño, «si alguien puede lograrlo, eres tú». El niño asintió, agradeciendo silenciosamente el voto de confianza. Luego miró a su madre, cuyos ojos reflejaban todo el amor y el orgullo del mundo. «Vamos a lograrlo, mamá», dijo con una confianza que no sentía realmente. «Vamos a volver a casa». Mientras el avión descendía hacia el lago, Pedro Santos, 12 años, estudiante promedio de una escuela pública en un barrio marginado, se preparaba para realizar una de las maniobras más difíciles en la historia de la aviación civil brasileña. El lago Ibirapuera se extendía bajo ellos como un espejo oscuro, reflejando los relámpagos que aún iluminaban esporádicamente el cielo tormentoso. Pedro había descendido a 3000 pies, preparándose para la aproximación final, mientras el motor derecho tosía y escupía fuego, intermitentemente. «Torre de control, aquí vuelo 2009-37», transmitió Ricardo. «Preparándonos para amerizaje de emergencia en Ibirapuera. Motor derecho a punto de fallar. Sistemas hidráulicos comprometidos. Solicitamos todos los equipos de rescate disponibles en el perímetro del lago». La respuesta llegó entrecortada por la estática. 2009-37. Equipos en camino. Viento en superficie 25 nudos del noroeste. Buena suerte. Pedro absorbió la información sobre el viento, ajustando mentalmente su estrategia. Luisa había regresado a la cabina de pasajeros para coordinar la posición de impacto. Todos agachados, cabezas contra los asientos delanteros, chalecos salvavidas inflados. «Señor Méndez», dijo Pedro, «necesito que ayude a mi madre a estabilizar manualmente el sistema hidráulico durante el descenso final. Voy a intentar una maniobra especial».
Ricardo y doña Conceição intercambiaron miradas de preocupación. «¿Qué maniobra, hijo?», preguntó ella. «Se llama efecto suelo», explicó Pedro, sin apartar la vista del lago que se acercaba. «Cuando volamos muy cerca de una superficie como el agua, se crea un colchón de aire que aumenta la sustentación. Voy a usar ese efecto para mantener el avión planeando sobre el lago el mayor tiempo posible, reduciendo nuestra velocidad antes del contacto». Ricardo lo miró asombrado. Esta era una técnica avanzada que muchos pilotos profesionales apenas dominaban. «¿Dónde aprendiste eso?». Una leve sonrisa apareció en el rostro tenso de Pedro. «En un libro sobre hidroaviones que mi padre me regaló en mi 10º cumpleaños, y lo practiqué muchas veces en el simulador». No mencionó que el simulador era un programa gratuito que corría con dificultad en un ordenador donado, ni que el libro estaba tan desgastado de tanto leerlo que las páginas se caían. A 1000 pies de altitud, el motor derecho finalmente cedió. La súbita pérdida de potencia hizo que el avión se inclinara peligrosamente hacia un lado. «¡Perdimos el motor!», gritó Pedro, luchando con los controles. «Ahora». Doña Conceição y Ricardo tiraron simultáneamente de la palanca improvisada que habían conectado al sistema hidráulico, proporcionando la presión necesaria para que Pedro pudiera corregir la inclinación. El avión se estabilizó momentáneamente, ahora convertido en un gigantesco planeador metálico, aproximándose al lago a más de 200 kilómetros por hora. 300 pies, 200 pies, cantaba Pedro, calculando su altitud visualmente. La superficie del lago se acercaba con velocidad aterradora. Las luces de los vehículos de emergencia ya eran visibles en las orillas, pequeños puntos brillantes en la oscuridad creciente. 100 pies. «Preparados para impacto», indicó Pedro, su voz extrañamente serena. Cuando el avión alcanzó aproximadamente 50 pies sobre el agua, Pedro realizó una leve maniobra de encabritado, elevando ligeramente la nariz. El efecto fue inmediato. La aeronave pareció flotar sobre un colchón invisible, su descenso ralentizándose notablemente. «¡Está funcionando!», exclamó Ricardo, incredulidad y esperanza mezclándose en su voz. Pedro no respondió, toda su concentración puesta en mantener el avión perfectamente nivelado mientras explotaba el efecto suelo. Sus pequeñas manos ajustaban constantemente el timón, compensando las ráfagas de viento lateral. 20 pies, 15, 10, continuó contando. «Mamá, señor Méndez, prepárense para el impacto». La cola del avión tocó primero el agua, levantando una enorme estela blanca. Luego, con un chirrido, metálico que heló la sangre, el fuselaje principal impactó contra la superficie. El mundo se convirtió en caos. Agua, cristales rotos, gritos. La cabina se sacudió violentamente mientras el avión se deslizaba sobre el lago, perdiendo velocidad pero amenazando con partirse en cualquier momento. Pedro, aún aferrado a los controles inútiles, vio cómo la orilla del lago se acercaba rápidamente, demasiado rápido. A esa velocidad impactarían contra los árboles y edificios de la costa. Fue entonces cuando recordó otra maniobra que había leído en sus libros antiguos, el ground loop, una técnica de los primeros días de la aviación para detener aviones sin frenos adecuados. Con las últimas fuerzas hidráulicas disponibles, Pedro giró bruscamente el timón, haciendo que el avión comenzara a rotar sobre su eje mientras seguía deslizándose sobre el agua. La resistencia adicional, creada por este movimiento circular, actuó como un freno natural, disipando la energía cinética del impacto. La rotación fue violenta. Objetos y personas dentro del avión fueron lanzados contra las paredes, pero funcionó. La aeronave se detuvo a menos de 50 metros de la orilla, balanceándose precariamente sobre el agua poco profunda. En la súbita quietud que siguió, Pedro finalmente soltó los controles. Sus manos estaban agarrotadas, sus músculos temblando por el esfuerzo sobrehumano. Miró a su alrededor. Su madre sangraba de un corte en la frente, pero estaba consciente. Ricardo Méndez tenía el brazo en un ángulo extraño, probablemente roto. «¿Lo lograste, hijo?»,
susurró doña Conceição, lágrimas mezclándose con la sangre en su rostro. «Salvaste a todos». Antes de que Pedro pudiera responder, agua comenzó a filtrarse por las grietas del fuselaje. El avión se estaba hundiendo. «¡Tenemos que evacuar!», gritó Ricardo ignorando el dolor de su brazo. «¡Ahora!». El caos de la evacuación contrastaba dramáticamente con la calma sobrenatural de Pedro. Mientras los pasajeros aterrorizados se agolpaban hacia las salidas de emergencia, el niño permanecía en la cabina de mando, asegurándose de que todos los sistemas estuvieran apagados para prevenir incendios o explosiones. «Pedro, tenemos que salir», gritó su madre desde la puerta de la cabina, el agua ya alcanzando sus rodillas. «Un momento más, mamá», respondió verificando meticulosamente cada interruptor. «Casi termino». Ricardo Méndez, quien ayudaba a evacuar pasajeros pese a su brazo fracturado, regresó a la cabina. «Pedro, el avión se está hundiendo rápidamente. No hay tiempo para procedimientos completos». El niño lo miró con una seriedad desconcertante. «Señor Méndez, si no desactivo correctamente el sistema eléctrico, podría producirse un cortocircuito cuando el agua alcance las baterías, y con el combustible derramado alrededor del avión». No necesitó terminar la frase. Ricardo comprendió inmediatamente. Este niño no solo había pilotado el avión, sino que ahora estaba previniendo una catástrofe secundaria que podría matar a Pinto sin. «Los sobrevivientes». «Dame 30 segundos», pidió Pedro. Ricardo asintió y regresó para ayudar con la evacuación. Doña Conceição, sin embargo, se negó a abandonar la cabina sin su hijo. Mientras Pedro completaba su meticulosa tarea, el agua seguía subiendo dentro del avión parcialmente sumergido. Finalmente, apagó el último interruptor y desconectó la batería principal. «Listo», dijo volviéndose hacia su madre. «Ahora podemos irnos». Pero cuando intentaron salir de la cabina, descubrieron que la puerta se había atascado debido a la deformación del fuselaje. El agua ya llegaba a la cintura de doña Conceição y al pecho de Pedro. «Estamos atrapados», exclamó ella, el pánico finalmente quebrando su voz. Pedro miró rápidamente a su alrededor, evaluando opciones. Sus ojos se detuvieron en la ventanilla lateral de la cabina. «Por ahí», señaló, «pero tendremos que romperla». En ese momento, Ricardo Méndez reapareció del otro lado de la puerta atascada. «No puedo abrirla», gritó a través del panel. «La ventanilla lateral», respondió Pedro. «Necesitamos algo para romperla». Ricardo desapareció brevemente y regresó con un hacha de emergencia. Con movimientos precisos, pese al dolor de su brazo, comenzó a golpear la ventanilla. El agua continuaba subiendo inexorablemente. Tras varios golpes desesperados, el cristal finalmente cedió. El agua entró con fuerza por la abertura, pero también creó una vía de escape. «Tú primero, Pedro», ordenó doña Conceição. El niño negó con la cabeza. «No, mamá, tú primero». «Pedro Santos, obedece a tu madre por una vez». La intensidad en su voz no dejaba lugar a discusiones. Pedro asintió y con la ayuda de Ricardo desde el exterior logró pasar a través de la estrecha abertura. Doña Conceição lo siguió con dificultad, su cuerpo más grande luchando contra los bordes afilados del cristal roto. Cuando finalmente emergió, los tres nadaron alejándose del avión que se hundía lentamente en las aguas oscuras del lago. Botes de rescate se acercaban desde todas direcciones. Un equipo de paramédicos los recogió a pocos metros de la orilla. 142 pasajeros y tripulantes, informó Ricardo mientras los subían a la embarcación. Todos evacuados. El paramédico lo miró con asombro. ¿Quieren decir que no hay víctimas? ¿Un amerizaje de emergencia sin víctimas? Pedro, tiritando bajo una manta térmica, miró hacia el avión parcialmente sumergido, su cola aún visible sobre las aguas negras. «Todos están a salvo», dijo con voz queda. Luego, el agotamiento y la tensión acumulada finalmente lo vencieron, y se desmayó en los brazos de su madre. Mientras los botes se dirigían a la orilla, donde decenas de ambulancias esperaban con sus luces intermitentes, iluminando la noche, Ricardo Méndez contemplaba al niño inconsciente con una mezcla de admiración, respeto y vergüenza. Este pequeño
a quien horas antes había menospreciado y ridiculizado, había demostrado más valor, conocimiento y humanidad que cualquier adulto que hubiera conocido. «Es un milagro», murmuró uno de los rescatistas mirando hacia el avión. «No», corrigió Ricardo sin apartar la vista del rostro pálido de Pedro. «Es mucho más que eso». Pedro despertó en una habitación de hospital inundada de luz blanca. Por un momento desorientador pensó que estaba en las nubes, quizás en uno de sus sueños recurrentes de vuelo. Luego, los recuerdos lo golpearon como una ola. La explosión del motor, los controles en sus manos, el impacto contra el agua. Se incorporó de golpe, sintiendo un dolor punzante en sus costillas. «Tranquilo, mi amor». La voz de su madre lo calmó instantáneamente. Doña Conceizão estaba sentada junto a la cama, su frente vendada, pero sus ojos llenos de amor. «¿Estás bien? Todos estamos bien. Todos los pasajeros...» La preocupación fue lo primero que verbalizó. «Todos a salvo», confirmó ella, tomando su mano. «Gracias a ti». Pedro volvió a recostarse, abrumado por el alivio. Solo entonces notó que no estaban solos en la habitación. Ricardo Méndez estaba de pie junto a la ventana, su brazo en un cabestrillo, su normalmente impecable traje reemplazado por ropa de hospital. «Buenos días, capitán», dijo Ricardo, acercándose a la cama. Su tono era completamente diferente al del hombre arrogante del avión. Había respeto genuino en su voz, incluso reverencia. Pedro intentó sonreír, pero el movimiento le causó dolor. Los médicos después le explicarían que tenía 3 costillas fisuradas, resultado de la fuerza que había ejercido sobre los controles durante horas. «No soy capitán», murmuró. «Solo un niño que lee muchos libros». «Un niño que salvó 142 vidas», corrigió Ricardo, «incluida la mía». Antes de que Pedro pudiera responder, la puerta se abrió y entró un grupo de personas, médicos, enfermeras, y para su sorpresa, varios hombres con uniformes de piloto. Un hombre mayor con 4 galones en las charreteras se adelantó. «Pedro Santos», dijo con voz grave, «soy el comandante Oliveira, presidente de la Asociación Brasileña de Pilotos». Hizo una pausa visiblemente emocionado. «He volado durante 40 años y nunca, jamás, había visto una demostración de habilidad como la tuya». Pedro sintió que se sonrojaba intensamente. «Solo hice lo que había aprendido en los libros y simuladores», respondió con timidez. El comandante sonrió. «Eso es precisamente lo extraordinario. Ningún simulador te prepara para las condiciones que enfrentaste. La maniobra de efecto, suelo seguida por el ground loop. Pilotos con miles de horas de experiencia habrían dudado en intentarlo». Otro de los pilotos se adelantó, sosteniendo algo en sus manos. «La asociación ha votado unánimemente concederte el título de piloto honorario», anunció, mostrando una insignia dorada. «Eres la persona más joven en la historia en recibir este reconocimiento». Doña Conceizão no pudo contener las lágrimas mientras colocaban la insignia en la mesita junto a la cama de su hijo. «Tu padre estaría tan orgulloso», susurró. La mención de su padre hizo que Pedro también se emocionara. Por un momento, casi pudo sentir la presencia de Juan Santos en aquella habitación, sonriendo con orgullo infinito. Los médicos finalmente indicaron que el paciente necesitaba descansar. Todos comenzaron a retirarse, excepto Ricardo Méndez, quien pidió unos minutos más. Cuando quedaron solos con doña Conceizão, Ricardo tomó asiento junto a la cama. «Pedro», comenzó, visiblemente incómodo, «necesito pedirte perdón. La forma en que te traté en el avión, menospreciando. Tus conocimientos, tu advertencia sobre el tornillo, fue imperdonable». El niño lo miró con sorpresa. No esperaba una disculpa del poderoso empresario. «Está bien, señor Méndez, usted no me conocía». «Ese es precisamente el problema», respondió Ricardo, su voz cargada de emoción contenida. «No te conocía y asumí que no tenías nada valioso que ofrecer solo por tu apariencia, por tu origen. Mi arrogancia podría habernos costado la vida a todos». Doña Conceizão observaba en silencio, sus ojos moviéndose entre su hijo y el millonario que ahora parecía genuinamente arrepentido. «Durante toda mi vida», continuó Ricardo,
He juzgado a las personas por su ropa, su dirección, su cuenta bancaria. Nunca me detuve a considerar que el talento, la inteligencia, el valor, no tienen nada que ver con esas cosas. Hizo una pausa, tragando con dificultad. Ver a un niño de 12 años arriesgando su vida para salvar a extraños, incluyendo a alguien que lo había humillado, eso cambia a una persona. Pedro, me cambió a mí. Pedro no sabía qué responder. Toda su vida había enfrentado prejuicios y menosprecio por su condición social, pero nunca había esperado que alguien como Ricardo Méndez reconociera ese error. Todos cometemos errores, señor Méndez, dijo finalmente. Lo importante es aprender de ellos. Ricardo sonrió, impresionado una vez más por la madurez del niño. Tienes razón, y he aprendido una lección que nunca olvidaré. Se inclinó hacia adelante. Por eso quiero proponerte algo. Pedro, algo que espero cambie tu vida tanto como tú has cambiado la mía. La propuesta de Ricardo Méndez quedó interrumpida por la entrada de un grupo de personas que Pedro no esperaba. Pasajeros del vuelo 2937. Hombres y mujeres de todas las edades, algunos aún con vendajes visibles, otros en sillas de ruedas empujadas por enfermeras. Disculpen la interrupción, dijo una mujer de mediana edad, visiblemente emocionada. Nos enteramos de que el joven piloto estaba despierto y queríamos agradecerle personalmente. Pedro se sintió abrumado por la repentina atención. Toda su vida había pasado prácticamente desapercibido, invisible para el mundo, más allá de su barrio humilde. Un hombre mayor se adelantó con dificultad, apoyándose en un bastón. «Tengo 72 años», dijo con voz quebrada por la emoción. «Iba a conocer a mi primera nieta. Gracias a ti, podré sostenerla en mis brazos mañana». Una joven embarazada se acercó también. «Mi bebé nacerá en 2 meses», compartió, tocando su vientre abultado. «Gracias a ti conocerá a su padre». Uno tras otro, los pasajeros compartieron lo que Pedro les había permitido conservar: reuniones familiares, bodas futuras, nacimientos, graduaciones, sueños postergados que ahora podrían realizarse. Doña Conceizão lloraba silenciosamente mientras sostenía la mano de su hijo. Ricardo Méndez observaba la escena con una mezcla de admiración y vergüenza, recordando cómo había tratado inicialmente al niño. Cuando todos terminaron de hablar, un silencio cargado de emoción llenó la habitación. Finalmente, uno de los pasajeros preguntó: «¿Cómo aprendiste a pilotear así, Pedro? ¿Quién te enseñó?» Pedro miró hacia la ventana, donde el cielo azul le recordaba a su padre. «Mi papá me enseñó a amar los aviones», respondió con voz suave. Él trabajaba como guardia de seguridad en Congonhas. Nunca pilotó, pero conocía y respetaba cada tornillo de cada aeronave que vigilaba. Hizo una pausa, recordando las noches en que su padre regresaba a casa con algún libro o revista técnica que alguien había desechado. Después de que murió, seguí estudiando por mi cuenta. En la biblioteca pública tienen computadoras con simuladores gratuitos. Pasaba horas allí, practicando situaciones de emergencia que esperaba nunca tener que usar. La simplicidad y honestidad de su respuesta conmovió a todos los presentes. Este niño no había tenido instructores privados ni escuelas exclusivas, solo determinación, inteligencia y el legado de amor por la aviación que su padre le había dejado. «¿A quién le agradeces, Pedro?», preguntó de repente una reportera que se había colado entre los pasajeros. «¿A quién atribuyes el milagro del vuelo 2937?» Pedro miró a su madre, luego a los pasajeros y finalmente a Ricardo Méndez, quien esperaba su respuesta con genuino interés. «A Jesús», respondió con sencillez. «Él guió mis manos. Yo solo puse lo poco que sabía». La respuesta, tan sincera y humilde, dejó a todos en silencio. No había grandilocuencia ni pretensión en sus palabras, solo la fe simple de un niño que había enfrentado lo imposible y había salido victorioso. Mientras los pasajeros se retiraban, conmovidos y agradecidos, Ricardo se acercó nuevamente a la cama de Pedro. «Ahora más que nunca, estoy convencido de lo que quiero proponerte», dijo. «Pedro, quiero crear una beca completa para ti en la mejor escuela de aviación del país».
Pedro y doña Conceição lo miraron con incredulidad. «Pero esas escuelas cuestan una fortuna», balbuceó ella. «El dinero no es problema», aseguró Ricardo. «Además, la escuela estará encantada de tener al héroe del vuelo 2937 entre sus estudiantes». Pedro parecía aturdido por la propuesta. «Yo no sé qué decir, señor Méndez». «Hay más», continuó Ricardo. «También quiero anunciar la creación de la Fundación Alas del Mañana. Destinaré el 30% de mi fortuna personal para identificar jóvenes talentos en comunidades desfavorecidas y ofrecerles acceso a educación en aviación e ingeniería aeronáutica». Doña Conceição llevó una mano a su boca, abrumada por la magnitud del anuncio. «¿Por qué haría algo así?», preguntó finalmente. Ricardo miró directamente a Pedro. «Porque me hizo darme cuenta de cuánto talento estamos desperdiciando por prejuicios y falta de oportunidades. ¿Cuántos Pedros hay ahí fuera, con potencial extraordinario, pero sin los medios para desarrollarlo? No puedo cambiar toda la sociedad, pero puedo cambiar esto». Pedro, normalmente reservado y tímido, sintió una oleada de emoción que superaba incluso lo que había experimentado en los controles del avión. «Señor Méndez», dijo con voz firme, «acepto su oferta, pero con una condición». Ricardo arqueó las cejas, sorprendido. «¿Cuál?». «Que mi madre también pueda estudiar. Ella sabe tanto de sistemas hidráulicos como cualquier ingeniero, pero nunca tuvo la oportunidad de obtener un título». La petición, tan desinteresada y centrada en su madre más que en él mismo, conmovió profundamente a Ricardo. En ese momento, comprendió que este niño no solo tenía talento excepcional, sino también una nobleza de espíritu igualmente extraordinaria. «Es un trato», respondió, extendiendo su mano no lesionada. Y así, en aquella habitación de hospital, nació un acuerdo que cambiaría no solo las vidas de Pedro y doña Conceição, sino potencialmente las de cientos de jóvenes brasileños con sueños aparentemente inalcanzables. 3 meses después, Pedro Santos contemplaba asombrado el campus de la Academia Brasileña de Aviación Civil. Edificios modernos de cristal y acero se alzaban entre áreas verdes perfectamente cuidadas. Simuladores de última generación, laboratorios de aerodinámica y hangares con aviones de práctica componían lo que para él era literalmente el paraíso. «¿Te gusta?», preguntó Ricardo Méndez, quien lo acompañaba en su primer día. Pedro apenas podía hablar. Este mundo, que siempre había visto a través de fotografías en libros desgastados, ahora estaba al alcance de sus manos. «Es increíble», logró articular finalmente. Ricardo sonrió, genuinamente complacido con la reacción del niño. En los meses transcurridos desde el milagroso aterrizaje, había experimentado una transformación personal profunda. El empresario arrogante y prejuicioso había dado paso a un hombre más reflexivo, más consciente de sus privilegios y de su responsabilidad social. «Tendrás acceso a todo», explicó mientras caminaban hacia el edificio principal. «Han creado un programa especial para ti, combinando la educación regular con formación técnica avanzada». Pedro asintió, aún deslumbrado. Vestía ropa nueva, zapatos sin remiendos y una mochila repleta de material escolar de primera calidad, todo proporcionado por la recién creada Fundación Alas del Mañana. «Mi mamá empezará sus clases la próxima semana», comentó con orgullo. Doña Conceição, tras muchas deliberaciones, había aceptado la oferta de Ricardo para estudiar ingeniería de sistemas aeronáuticos. Su conocimiento práctico, adquirido en años de trabajo manual, ahora sería complementado con fundamentos teóricos y certificaciones oficiales. «Va a ser la mejor de su clase», aseguró Ricardo. «Tiene un talento natural que ninguna universidad puede enseñar». Llegaron a una amplia sala de conferencias donde los esperaban varias personas: el director de la academia, instructores y, para sorpresa de Pedro, algunos de los pasajeros del vuelo 2937. «Bienvenido, Pedro», saludó el director, un excomandante de la Fuerza Aérea con décadas de experiencia. «Es un honor tenerte como estudiante». Pedro apretó la mano que le ofrecían intentando contener su nerviosismo. Toda esta atención seguía resultándole abrumadora. «El honor es mío, señor», respondió educadamente. «Prometo esforzarme al máximo».
No esperamos menos, sonrió el director. Pero hoy no estamos aquí para hablar de expectativas, sino para celebrar un comienzo. Ricardo tomó la palabra. Como saben, la Fundación Alas del Mañana ya está en funcionamiento. Además de Pedro y doña Conceição, hemos identificado a otros 15 jóvenes de comunidades desfavorecidas con talento excepcional para la aviación y la ingeniería. Todos comenzarán sus estudios este semestre, con becas completas. Aplausos llenaron la sala. Pedro sintió un nudo en la garganta al pensar en otros chicos como él, con sueños similares, recibiendo la oportunidad que merecían. Pero hay más, continuó Ricardo. La Fundación no solo proporcionará educación, sino también mentoría, prácticas profesionales y, eventualmente, oportunidades laborales. Queremos crear un ciclo completo que transforme potencial en realidad. Una de las pasajeras del vuelo 2937, una ejecutiva de marketing, se acercó a Pedro. «Tu historia nos ha inspirado a muchos», dijo con emoción. «Varias empresas hemos formado un consorcio para apoyar la fundación. No queremos que esto sea solo el proyecto de Ricardo Méndez, sino un movimiento nacional». Pedro escuchaba todo con una mezcla de incredulidad y gratitud. Jamás habría imaginado que su pasión por los aviones, alimentada en la pobreza con libros usados y horas frente a simuladores básicos, desencadenaría algo tan grande. «No sé qué decir», admitió finalmente. «No necesitas decir nada», respondió Ricardo colocando una mano en su hombro. «Ya has hecho lo más importante, demostrarnos que el talento puede surgir en cualquier lugar y que todos merecemos la oportunidad de desarrollarlo». Mientras la reunión continuaba, Pedro se permitió un momento de reflexión. Pensó en su padre, en las noches en que le leía libros técnicos como si fueran cuentos infantiles. Pensó en su madre, lavando ropa ajena para que él pudiera tener sus cuadernos escolares. Pensó en los vecinos del barrio Jardín Esperanza, organizando rifas para ayudarlos a comprar aquellos pasajes de avión que habían cambiado sus vidas para siempre. Por primera vez, comprendió que el verdadero milagro no había sido el aterrizaje en el lago, sino la cadena de amor, esfuerzo y solidaridad que lo había llevado hasta ese momento. Un año había transcurrido desde el milagroso aterrizaje del vuelo 2937. La Fundación Alas del Mañana ya no era un proyecto, sino una realidad consolidada con oficinas en 5 estados brasileños. Más de 100 jóvenes de comunidades desfavorecidas habían recibido becas completas para estudiar aviación, ingeniería aeronáutica y disciplinas afines. Pedro Santos, ahora con 13 años, se había convertido en una especie de leyenda viviente en la Academia Brasileña de Aviación Civil. Sus profesores no dejaban de asombrarse ante su capacidad para absorber conocimientos técnicos complejos y su intuición natural para el vuelo. Ya había completado exitosamente sus primeras horas oficiales de vuelo supervisado, estableciendo un nuevo récord de precocidad. Doña Conceição, por su parte, había descubierto una pasión académica que nunca supo que poseía. Sus años de experiencia práctica con sistemas hidráulicos la habían posicionado como una estudiante excepcional y ya colaboraba en un proyecto de investigación sobre sistemas de respaldo innovadores para aeronaves comerciales. Aquella tarde de octubre, Pedro esperaba nerviosamente en la pista privada de Méndez Aviation. Ricardo había organizado un evento especial para conmemorar el aniversario del incidente, reuniendo a pasajeros, tripulación y a las primeras promociones de becados de la fundación. ¿Nervioso?, preguntó Ricardo, acercándose al adolescente que contemplaba las nubes. Pedro sonrió. Su relación con el empresario había evolucionado hasta convertirse en una especie de mentoría paternal. Ricardo había descubierto en él no solo un talento extraordinario, sino también una sabiduría y madurez poco comunes que lo fascinaban. «Un poco», admitió Pedro. «Es la primera vez que voy a hablar frente a tanta gente». Ricardo asintió comprensivamente. «Solo háblales desde el corazón, como haces siempre». A lo lejos comenzaron a llegar los primeros vehículos. Pasajeros del vuelo 2009-37, muchos de los cuales habían mantenido contacto regular con Pedro y doña Conceição, autoridades aeronáuticas, periodistas y, sobre todo,
Los jóvenes becarios de la fundación, ansiosos por conocer en persona al niño que había inspirado el programa que transformaba sus vidas. «Mira a esos chicos», señaló Ricardo hacia un grupo de adolescentes que descendían de un autobús, todos vistiendo camisetas con el logo de la fundación, un avión elevándose sobre favelas estilizadas. Todos tienen historias asombrosas, talentos que habrían quedado enterrados sin esta oportunidad. Pedro observó a los jóvenes becarios con especial interés. Aunque ahora vivía en un mundo de privilegios, nunca había olvidado sus orígenes. Mantenía contacto regular con sus antiguos vecinos del Jardín Esperanza y frecuentemente visitaba escuelas públicas para hablar sobre su experiencia y motivar a otros niños a perseguir sus sueños. La ceremonia comenzó con discursos de autoridades y testimonios emocionantes de pasajeros del vuelo 2009-237. Luego, varios becarios compartieron cómo la fundación había transformado sus expectativas de vida. Finalmente, llegó el turno de Pedro. Subió al podio, visiblemente nervioso, pero con determinación. A sus 13 años, había crecido varios centímetros y su voz comenzaba a cambiar, pero sus ojos mantenían aquella mezcla única de inocencia y profundidad que lo caracterizaba. «Hace un año», comenzó, «yo era simplemente un niño de barrio que soñaba con volar. Había leído cada libro de aviación que pude encontrar y pasado miles de horas en simuladores gratuitos, pero jamás imaginé que realmente pilotaría un avión». Hizo una pausa, buscando a su madre entre el público. «Mucha gente me llama héroe por lo que pasó en aquel vuelo. Pero los verdaderos héroes son otros. Mi madre, que trabajó incansablemente para que yo pudiera estudiar. Mi padre, que aunque ya no está con nosotros, plantó en mí la semilla del amor por los aviones. Los vecinos, que organizaron rifas para ayudarnos a comprar esos pasajes. Los bibliotecarios que me permitían quedarme horas extras en las computadoras». Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. «Nadie logra nada solo. Detrás de cada sueño cumplido hay muchas manos invisibles que empujan, sostienen, guían. Lo que ocurrió en el vuelo 2009-37 no fue solo mi momento, fue el resultado de todo el amor y el esfuerzo que tantas personas invirtieron en mí». Ricardo escuchaba con lágrimas contenidas. Este niño, que tenía todas las razones para sentirse especial y único, mantenía una humildad y gratitud que muchos adultos nunca alcanzarían. «La Fundación Alas del Mañana», continuó Pedro, «intenta hacer visible lo invisible, el talento que existe en cada comunidad, en cada escuela pública, en cada niño que sueña más allá de sus circunstancias. No se trata de caridad, se trata de justicia, de dar oportunidades a quienes tienen el potencial, pero no los medios». Al concluir su discurso, el público se puso de pie en una ovación que parecía no tener fin. Doña Conceição lloraba abiertamente, su rostro reflejando el orgullo infinito que sentía por su hijo. Cuando Pedro regresó a su asiento junto a Ricardo, el empresario le susurró: «¿Sabes qué es lo más asombroso de todo esto? Que apenas estás comenzando. Lo que harás con tu vida será extraordinario, Pedro». El adolescente sonrió, agradecido, pero también consciente de la responsabilidad que conllevaban esas palabras. «Solo quiero hacer lo correcto, señor Méndez. Devolver algo, de lo mucho que he recibido». El atardecer teñía de naranja y púrpura el horizonte cuando Pedro y Ricardo caminaron hasta el borde de la pista privada. La ceremonia había concluido, los invitados se habían retirado y solo quedaban ellos dos, contemplando el cielo que alguna vez casi les arrebata la vida. «¿Sabes? Nunca te lo he preguntado directamente», dijo Ricardo tras un largo silencio. «¿Realmente crees que fue un milagro lo que ocurrió aquel día?» Pedro reflexionó antes de responder, sus ojos fijos en una formación de nubes que semejaba a alas extendidas. «Creo que los milagros no son solo eventos sobrenaturales», respondió finalmente. «A veces son cadenas de pequeñas decisiones, esfuerzos y coincidencias que se entrelazan de formas extraordinarias». Hizo una pausa, organizando sus pensamientos. «Mi padre decidió traer libros de aviación a casa. Mi madre decidió apoyar mi pasión
en lugar de desalentarla por ser poco práctica. Los vecinos decidieron ayudarnos con los pasajes. Usted decidió escucharme finalmente cuando la situación era crítica. Y sí, creo que hubo algo más guiando mis manos en los controles, dándome una calma que no debería haber tenido. Ricardo asintió, impresionado una vez más por la profundidad del adolescente. Sea cual sea la explicación, dijo, lo cierto es que aquel día cambió muchas vidas, no solo las de los pasajeros que sobrevivieron. Cambió la suya, observó Pedro. Completamente, admitió Ricardo. Me hizo cuestionar todo lo que creía. Saber sobre el talento, el mérito, las oportunidades, me hizo ver que había estado desperdiciando no solo recursos económicos, sino también humanos, al ignorar el potencial que existe fuera de los círculos privilegiados. El último año había sido de transformación profunda para Ricardo Méndez. El empresario despiadado que medía el valor de las personas por su cuenta bancaria había dado paso a un hombre comprometido con la justicia social y las oportunidades educativas. La fundación ocupaba ahora la mayor parte de su tiempo y energía. ¿Has pensado qué harás cuando te gradúes?, preguntó a Pedro. El adolescente sonrió. Quiero ser piloto comercial, por supuesto, pero también quiero estudiar ingeniería aeronáutica. Tengo algunas ideas sobre cómo mejorar los sistemas de seguridad en caso de fallos múltiples. Como los que enfrentaste, señaló Ricardo. Exactamente. Nadie debería pasar por eso, pero si ocurre, los aviones deberían estar mejor preparados. Un pequeño avión de entrenamiento despegó de la pista secundaria, elevándose con gracia hacia el cielo crepuscular. Ambos lo siguieron con la mirada hasta que se convirtió en un punto diminuto contra las nubes teñidas de rojo. La primera promoción de becarios se graduará en unos años, comentó Ricardo. Estoy pensando en crear una aerolínea social donde puedan trabajar y seguir desarrollándose profesionalmente. Pedro lo miró con renovado respeto. Eso sería increíble. Una empresa que priorice el talento y la vocación sobre los contactos y los privilegios. Exactamente, asintió Ricardo. Un lugar donde lo único que importe sea lo que puedes hacer, no de dónde vienes. Donde cada Pedro Santos tenga la oportunidad de demostrar su valor. El sol finalmente se ocultó en el horizonte, pero el cielo seguía iluminado por los últimos rayos. Para Pedro, ese espacio infinito ya no era solo un objeto de fascinación lejana, se había convertido en un campo de posibilidades reales, en un futuro tangible. «Sabe», dijo tras un momento de silencio, «a veces pienso en todos los niños como yo que nunca tendrán la oportunidad que tuve, que tienen talentos, pasiones, capacidades extraordinarias, pero que jamás podrán desarrollarlas por falta de recursos o de alguien que crea en ellos». Ricardo asintió gravemente. «Por eso lo que estamos haciendo es solo el comienzo, Pedro. La fundación puede atender a cientos, quizás miles de jóvenes eventualmente, pero hay millones ahí fuera. Necesitamos cambiar el sistema educativo, las oportunidades laborales, la mentalidad social que desestima el talento, que nace en condiciones desfavorables». «Es una tarea enorme», observó Pedro. «Lo es», confirmó Ricardo. «Pero como tú mismo has demostrado, los milagros ocurren cuando muchas personas deciden actuar en la misma dirección, cuando muchas manos invisibles empujan juntas». Las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo cada vez más oscuro. Para Pedro, cada una representaba un sueño, una posibilidad, un niño o niña en algún barrio humilde mirando hacia arriba y preguntándose si algún día podría alcanzar las alturas. «El cielo es para todos», murmuró, casi para sí mismo. Ricardo sonrió, colocando una mano en el hombro del adolescente que había cambiado su vida. «Y gracias a ti, Pedro Santos, muchos más podrán descubrirlo». Mientras caminaban de regreso hacia los hangares, donde doña Conceizão los esperaba para cenar, ambos compartían la certeza de que el verdadero milagro del vuelo 2009-37 no había sido el aterrizaje imposible, sino lo que había venido después, la cadena de transformaciones, oportunidades y esperanzas que había desencadenado. El milagro continuaba, expandiéndose como las ondas en un lago, tocando cada vez más vidas,
elevando cada vez más sueños hacia aquel cielo que finalmente comenzaba a ser verdaderamente compartido por todos.